La plaga de este insecto tiene actualmente una gran incidencia en el cultivo del tomate en todo el mundo, produciendo pérdidas que van entre el 80 y el 100% de la producción. Se trata de un insecto lepidóptero, una polilla, que es minador. Entonces las larvas, según van comiendo el material vegetal, van produciendo galerías en el interior de la planta, de tal manera que llegan a colonizar el tallo, las hojas y el fruto del tomate. En cuanto a los tratamientos, pues son variados. Hay tratamientos, por supuesto, insecticidas. Al ser un insecto minador y encontrarse dentro de la planta, solamente los insecticidas sistémicos son eficaces, los de contacto no son nada eficaces. Y luego se utilizan también métodos de biocontrol, es decir, se utilizan depredadores naturales del insecto, como por ejemplo Nesidiocoris tenuis, que es una chinche, un mírido, que tiene un órgano bucal perforante y chupador y es capaz de vaciar el contenido de larvas y huevos de este insecto. El biocontrol además se ha comprobado que es efectivo no solo a nivel de cultivo en invernadero, sino también en campo. Bueno, los inhibidores de proteasas lo que provocan es la inactivación de los enzimas digestivos de las larvas, de tal manera que las larvas son incapaces de digerir el material vegetal que ingieren. Esto provoca un retraso en su desarrollo, una pérdida de peso, provoca al final la muerte de la larva. Algunas larvas consiguen llegar a estado adulto, pero hemos comprobado que los adultos presentan graves deformidades, sobre todo en las alas, lo cual les impide volar y desplazarse de una planta a otra. Hemos comprobado que afecta gravemente a su fecundidad, o sea que no se reproducen estos adultos como debieran. Una cosa interesante de utilizar los inhibidores de proteasas de plantas es que no tienen efecto sobre los enzimas digestivos de mamíferos, es decir, que plantas transgénicas que portaran estos inhibidores de proteasas no afectarían al consumo por humanos de esas plantas. También se ha comprobado que no afectan a insectos polinizadores y tampoco afectan a los depredadores naturales que se suelen utilizar en tratamientos de biocontrol. Bueno, porque es importante que los genes utilizados procedan de una especie que esté filogenéticamente alejada de la que queremos en este caso tratar, porque si utilizamos los genes de la misma planta, el insecto ha podido desarrollar resistencias contra ellos a lo largo de su evolución. Los insectos que afectan a plantas dicotiledóneas, como es el caso del tomate, generalmente son incapaces de adaptarse a inhibidores de proteasas procedentes de plantas monocotiledóneas, como es el caso de la cebada. Hemos comprobado que introduciendo dos genes de inhibidores de proteasas de familias diferentes, serinproteasa y cistinproteasa, las plantas son más resistentes al insecto que cuando utilizamos cada uno de los genes por separado. Esto se debe a que en las plantas doble transgénicas la inhibición de las enzimas digestivas del insecto es más completa. Lo que observamos es que la ingesta de los inhibidores de proteasas tiene un efecto tanto sobre la supervivencia de las larvas como la fecundidad de los adultos, reduciéndola a un 82%. Cuando una planta sufre una herida por un insecto, se pone en marcha toda una maquinaria defensiva, en la cual están involucrados diferentes genes. Lo que hemos comprobado es que la expresión del inhibidor de cisteína de cebada en las plantas de tomate promueve estos mecanismos de defensa, ya que induce la expresión del gen PIN2, que es un inhibidor de serinproteasa endógeno del tomate, aumenta la producción de tricomas glandulares y altera la producción y la emisión de compuestos volátiles que atraen en mayor medida al enemigo natural de tuta absoluta, que es Nesidiocoris tenuis. La alta tasa de crecimiento de la población de tuta absoluta favorece la aparición de individuos resistentes. Por eso, en nuestro trabajo hemos seleccionado dos genes de inhibidores de proteasas de familias diferentes, inhibidores de serinproteasa e inhibidor de cisteínproteasa. Además, estos genes provienen de una especie que está filogenéticamente alejada, que es la cebada.
También el hecho que las plantas transgénicas atraen al depredador natural de tuta absoluta disminuye esa probabilidad de adaptación, ya que los huevos o las larvas resistentes que habrán aparecido podrían ser consumidos por el mirido. Las plantas transgénicas producen más tricomas glandulares que las control. Esto resulta en una alteración de la emisión de compuestos volátiles, que son responsables de la atracción o la repulsión de insectos. Los compuestos volátiles que están emitidos por las plantas doble transgénicas atraen en mayor medida al enemigo natural de tuta absoluta, que es Neisseria coristenis. Y eso ocurre sin que esas plantas tengan un efecto nocivo sobre este mírido. Y este dato es muy importante porque permite la utilización combinada de ambas estrategias, las plantas transgénicas por un lado y la gente de biocontrol. Las plantas de tomate poseen sus propios genes endógenos de inhibidores de proteasas. Podríamos, mediante edición génica, modificar estos genes para tener más eficiencia sobre la plaga. Además, se pueden editar los genes involucrados en las rutas de biosíntesis de los compuestos volátiles para que atraigan más a los depredadores de tuta absoluta, y así tendríamos un efecto parecido al que vemos en las plantas doble transgénicas. Bueno, dependería como siempre de la normativa sobre transgénicos existente en cada país. En el caso de Estados Unidos y China actualmente, pues probablemente no habría ningún problema para que se autorizaran. Pero en el caso de la Unión Europea, que es lo que nos compete actualmente, pues todos sabemos que la actual directiva sobre transgénicos en los países de la Unión Europea es muy restrictiva y allí pues habría problemas para su comercialización. De cualquier manera, todavía está pendiente el que la Unión Europea se defina sobre los métodos que utilizan edición génica para producir efectos similares a los que se utilizan o a los que se logran utilizando transgénicos. Si finalmente la Unión Europea se decantara porque este tipo de productos no son transgénicos, se autorizarían más fácilmente. Este protocolo, esta aproximación que hemos usado utilizando inhibidores de proteasas en esta plaga concreta, tuta absoluta, sería exportable a otras plagas producidas por lepidópteros en especies de interés agronómico, ya que los enzimas digestivos de estos lepidópteros son muy parecidos a los de tuta y entonces los inhibidores de proteasa tendrían una acción también fuerte sobre ellos.